Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy quiero hablar de cómo los Brooklyn Nets se han repuesto en una situación muy complicada, y es que los Nets hace nada no controlaban gran parte de sus picks por haber intercambiado por James Harden y empezaron a verse en una situación en la que Harden quería irse, lo acabaron teniendo que intercambiar, Kyrie Irving se quiso ir, lo intercambiaron, Kevin Durant se quiso ir y habían perdido a su Big 3 de un día para otro de ser aspirantes a tener un equipo muy inferior y no controlaban algunos de sus picks. Pero la realidad es que este equipo, pese a eso, pese a la situación complicada en la que se encontraba, ha conseguido recomponerse muy bien. Controlan prácticamente todos sus picks, tienen un pack potentísimo de picks a largo plazo gracias a un cúmulo de muy buenos intercambios, partir de un Big 3 al final con 3 jugadores muy potentes, aun si no todos estaban en su cumbre de valor en absoluto. Ayudó, eso es cierto. Pero Brooklyn ahora mismo está en una posición muy buena. Les falta ese punto del que hablaba en el vídeo de hace unos días, ¿no? El probablemente tener un pick bueno este año, controlando su propia elección y quedando mal a nivel de temporada regular. Pero aún así, eso, los Nets se han recompuesto muy bien. Y aquí quiero hablar de todo lo que han sacado de James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant. Y esto no ha acabado, porque tal vez muevan a Cameron Johnson, tal vez saquen algo más, pero lo gordo ya está hecho, ¿no? Y nada, dicho esto, si estáis aquí, me imagino es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dale a like al vídeo que me ayuda un montón. Estoy, bueno, eso, ahora mismo este vídeo está subido mientras yo estoy de vacaciones en México, así que actualidad NBA no podré cubrir mucha, tal vez ya hayáis visto algún vídeo subido con el móvil antes o después, pero en general eso, habrá un par de vídeos atemporales en este momento porque es lo que puedo hacer, ¿no? Y nada, eso, vamos a hablar entonces de los Brooklyn Nets y empezaremos repasando los intercambios, como decía, yendo un poco por orden cronológico. Pero lo primero que quiero decir antes de nada es que quiero ubicaros en el contexto. Lo que decía antes, los Nets tienen a James Harden, Kyrie Irving y Kevin Durant. Kevin Durant acaba de extender, James Harden y Kyrie Irving no, tienen pocos años de contrato y eso también reduce su valor, y Brooklyn le debe sus picks a los Houston Rockets por el antiguo intercambio de James Harden hasta 2027. O sea que están un poco atados de manos en ese aspecto y tanquear no parece una opción, pero al final encontraron la manera. Y empezamos entonces por el intercambio de James Harden, que fue el primero de los 3 jugadores en salir de Brooklyn. Harden sería intercambiado a Filadelfia a cambio de Ben Simmons. Este era el momento en el que Daryl Morey estaba aguantando a Ben Simmons, intentando sacar valor por él, intentando intercambiarlo por James Harden, que era su jugador fetiche, aunque lo duró poco en el caso de Filadelfia, ¿no? Y los Nets aquí sacaron valor. Nada espectacular, es cierto, pero sacaron valor por un James Harden que venía de un año donde había jugado muy bien en Brooklyn, pero donde todo había acabado muy mal, su percepción en la liga no era muy buena, le quedaba solo un año de contrato, aunque con opción del jugador en el año siguiente, que acabaría tomando ese verano, y no estaba claro si este intercambio iba a surgir o no, pero al final llegaron a un acuerdo. Los Philadelphia 76ers conseguirían a James Harden y a Paul Millsap por hacer cuadrar el dinero. Sinceramente me olvidaba completamente del hecho de que Millsap hubiera estado involucrado en este intercambio. Y los Brooklyn Nets, por otra parte, recibieron a Andre Drummond, del que no sacarían nada, se iría a agencia libre, a Seth Curry, que es la misma situación, se iría a agencia libre, a Ben Simmons, que sigue en los Brooklyn Nets en este momento, es un expiring de unos 40 y pocos millones de dólares, está jugando un poco mejor, está lejos de lo que vale a nivel salarial. Habrá que ver qué pasa con Ben Simmons, pero no tiene pinta de que vayan a conseguir reciclarlo y sacar más valor por él. Pero sí que es cierto que como mínimo se llevaron el pick 28 de 2023, o el que sería el pick 28 de 2023. Ese jugador sería Bryce Ensabo, hablaremos ahora de qué hicieron con ese pick. Y se llevaron también la primera ronda de los Philadelphia 76ers en 2027. Esa primera ronda está protegida en el top 8. Podría incluso retrasarse a 2028 o 2029 si este año Filadelfia no le diera su pick a Oklahoma. Pero eso implicaría que los 76ers este año estén en el top 6 del draft. Es cierto que ahora mismo va muy mal, aún así es poco probable. Pero vamos, tienen una primera ronda un poco protegida de 2027 de Filadelfia y ese pick 28 de 2023, en aquel momento era una primera ronda de 2023, lo cambiarían a los Utah Jazz por Royce O'Neal. En ese momento todavía, pese a haber intercambiado a James Harden, los Nets, aspiraban a competir con Kevin Durant y Kyrie Irving y trajeron a Royce O'Neal, que es colega de Kevin Durant, por eso está ahora mismo en Phoenix también. Eso no saldría bien porque acabaría desmoronándose el resto del equipo, pero sí que es cierto que a Royce O'Neal lo reciclaron y lo convirtieron en 4 segundas rondas. O sea que ese pick 28 de 2023 se convirtió en 4 segundas rondas, que sinceramente en una noche del draft probablemente un pick 28 sería intercambiado por 2 segundas rondas buenas de ese año, 3 segundas rondas. O sea que creo que acabaron sacando un buen valor por esa elección. Habrá que ver en qué se convierte Bryce Ensabo en Utah, eso sí. Vale. James Harden está cubierto, vamos ahora a hablar de Kyrie Irving, luego vamos a lo más potente. Kyrie Irving estaba en una situación muy
tensa en ese momento. Estamos hablando de un jugador que estábamos en pleno momento de COVID, no se quiso vacunar, un año no jugó básicamente por eso. De hecho, cuando yo fui a un partido de los Nets, que fue poco después del COVID, estaba Ben Simmons en sudadera en el banquillo, Kyrie Irving ni siquiera estaba en la arena porque no podía jugar, y vi a Kevin Durant jugar contra, bueno, Donovan Mitchell y Rudy Gobert, los Utah Jazz. Pero eso, la situación en torno a Kyrie Irving no era buena, solo podía jugar los partidos como visitante, su valor estaba bajo mínimos, teniendo en cuenta que le quedaba solo un año de contrato y que era un jugador considerado tóxico en ese momento. Ahora mismo las cosas son maravillosas en Dallas, pero recordemos que no siempre ha sido así con Kyrie Irving, ya sea su final en Boston o su final en Brooklyn. Y los Dallas Mavericks consiguieron a Kyrie Irving y Markieff Morris a cambio de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, la primera ronda de Dallas sin protecciones en 2027 y un par de segundas rondas, las de 2027 y 29 de Dallas. Son solo segundas rondas, pero bueno, quién sabe lo que será Dallas en 2029, a lo mejor eso es interesante. Aquí hay un extra, porque es cierto que básicamente cambiaron a Kyrie Irving por Dorian Finney-Smith y una primera ronda, ese es el resumen, pero una cosa que no parecía en ese momento, Spencer Dinwiddie el año pasado, antes del cierre de mercado, sería reciclado en Dennis Schroeder y Thaddeus Young. Thaddeus Young acordaría un buyout con los Nets y se iría a Phoenix, pero Dennis Schroeder ahora mismo en Brooklyn es un jugador con un contrato que se termina a unos 13 millones de dólares, que está jugando muy muy bien y al que, si deciden mover, probablemente moverán por un valor considerable. No sé si una primera ronda mala, no sé si múltiples segundas rondas, pero es un extra. Y esto al final lo hicieron porque Spencer Dinwiddie tenía un año menos de contrato, los Raptors querían ahorrar dinero y el febrero pasado hicieron este intercambio, en el caso de Toronto, puramente por liberar salario en verano. Y Brooklyn, la verdad es que ahora mismo está exprimiendo muchísimo Schroeder, gracias a, bueno, un rendimiento muy alto por su parte, que no veíamos desde posiblemente su último año en los Lakers o incluso su año en Oklahoma. O sea que algo con lo que no contábamos en ese momento, que era ese contrato de Spencer Dinwiddie, se convirtió en algo extra también, y tenemos que ver cómo acaba esa parte del intercambio, porque a Schroeder supongo que lo acabarán moviendo. Y ahora pasamos al más potente, que es Kevin Durant, obviamente. Aquí estoy reciclando la imagen que hice en su momento porque, bueno, tampoco hace falta, ¿no? Pero es un intercambio a 4 bandas en el que estaba involucrado Indiana para ayudar a hacer cuadrar las piezas y Milwaukee, porque Milwaukee se llevó a Jay Crowder. El resumen, por simplificarlo un poco, es que Milwaukee acabó pagando 5 segundas rondas por Jay Crowder, 3 irían a Indiana para que se comieran salarios y hicieran viable el intercambio, 2 irían a Brooklyn, o sea, de aquí a Jay Crowder lo podemos convertir en 2 segundas rondas, pero bueno, nos olvidamos eso. La parte gorda es que Kevin Durant se iría a los Suns junto con TJ Warren, y a cambio a los Nets llegarían Mikal Bridges, ojo lo que sacaron por Bridges, Cameron Johnson, que sigue en Brooklyn, ha extendido, tiene un contrato al que le quedan ahora 3 años de duración, y es un jugador que, si mueven, probablemente muevan por bastante valor. Ahora mismo su valor está en máximos históricos, probablemente está jugando muy bien. Y llegarían 4 primeras rondas de los Suns y un pick swap. El pick swap es el de 2028 y las primeras rondas serían 2025, 2027, 2029 y 2031. O sea, estamos hablando de un total de 4 primeras rondas. No, perdón. 2023, 2025, 2027 y 2029. Me he patinado con lo de 2031. La de 2023 ya lo utilizaron. No recuerdo si fue el pick de Noah Clowney o el de Derrick Whitehead, pero bueno, fue uno de esos picks en el rango del 20 y algo. Y todavía dispone la de 2025, 2027 y 2029, más ese pick swap de 2028, más Mikal Bridges y Cameron Johnson. Nada mal, la verdad, el valor que sacaron por Kevin Durant, pero a ver, es uno de los mejores jugadores de la historia. Tiene sentido, ¿no? O sea que con esto ya hemos visto lo que han sacado por James Harden, Kyrie Irving y Kevin Durant. Pero esto no termina aquí, porque ninguno de esos jugadores aportó tanto valor a nivel de picks como Mikal Bridges. Obviamente Kevin Durant aportó a Mikal Bridges y Cameron Johnson, al que moverán incluso las 2 segundas rondas que se llevaron por Jay Crowder. Pero el intercambio de Mikal Bridges sería muy muy potente. Y esto es lo que ocurrió justo antes del draft. Mikal Bridges. Uy, aquí voy a mover un momento la cámara porque si no estoy tapando el retorno. De hecho, no sé si en el pasado... No había ningún pick antes, vale. Que me despisté y no estaba viendo la cámara. Tapo un poquillo ahí el logo de los Knicks, pero bueno. Los Knicks intercambiarían por Mikal Bridges y sobrepagarían sobremanera. Esto, ya lo dije en su momento, se entiende que lo hicieron tras haber llegado a un acuerdo por debajo de la mesa con Jalen Brunson, en el que si le traían a su colega, acordaría esa extensión que le salió muy barata. O sea, hay algo ahí que rebaja un poco el precio que han pagado, porque incluye el extender a Jalen Brunson a un precio irrisorio en base a su rendimiento, ¿no? Pero por Mikal Bridges y Keita Bates-Diop, que llegó de relleno, y una segunda ronda de 2026, de hecho es una segunda ronda floja, pero la he incluido porque es algo que llegó a los Knicks, los Brooklyn Nets conseguirían la versión, el precio más bajo es
la segunda ronda de 2025 de Brooklyn, o sea, los Knicks tenían la segunda ronda de este draft de los Nets, y dado que los Nets se disponen a tanquear, aunque ahora mismo no lo estén haciendo muy bien, recuperar su segunda ronda es interesante, porque como mínimo va a estar entre el 31 y el 40, es una segunda ronda potente este año. Pero lo gordo que llegaría serían 4 primeras rondas sin protección de los Knicks, el pick de 2025, 27, 29 y 31, llegaría el pick swap de los Knicks en 2028, curiosamente el mismo año en el que tiene el pick swap de los Suns también. La primera ronda de los Milwaukee Bucks de 2025 protegida en el top 4. Si Milwaukee acabara, que no va a pasar, pero si Milwaukee acabara en la lotería y tuvieran una elección en el 1, 2, 3 o 4, ese pick se iría a los Pelicans. Si está del 5 al 30, se queda en Brooklyn. O sea que el resumen es que Mikal Bridges fue intercambiado por 5 primeras rondas, 4 de los Knicks y una de los Bucks, un pick swap en 2028 y la segunda ronda de los Nets en 2025, que es una segunda ronda buena, siendo realistas. A nivel de contratos llegaría Bojan Bogdanovic, que está lesionado y todavía no ha jugado. Es un jugador que está bastante acabado, pero este año cobra unos 20 millones de dólares. No es imposible que lo veamos como parte de un intercambio en febrero por una cuestión salarial, igual que el año pasado movieron a Spencer Dinwiddie y se llevaron algo a cambio por darle libertad salarial a un equipo. Cabe la posibilidad de que veamos a Bogdanovic implicado así. Aparte de eso, se llevaron a Shake Milton, que sigue en el equipo, y a Mamadi Diakite, que es un extra interesante, y es que ya vemos aquí el valor en picks. Por cierto, al final del vídeo vamos a repasar todas las selecciones que tienen de primera ronda los Nets, que creo que es importante hacer un repaso de eso. Pero un extra interesante, que es algo a lo que yo personalmente no le di mucho valor en su momento, es que el contrato de Mamadi Diakite se convertiría en este intercambio que vemos aquí. Vamos a volver a poner aquí abajo la cámara. Mamadi Diakite se iría a los Memphis Grizzlies para que ahorraran dinero, y los Nets a cambio conseguirían a Zaire Williams y la elección de segunda ronda de 2030 de los Dallas Mavericks. O sea que Brooklyn, por absorber el salario de Zaire Williams, que es un jugador que está ahora en su cuarto año en la NBA, como pick 10 del draft cobra bastante para lo que ha demostrado, pero bueno, por comerse ese salario se llevan una segunda ronda como premio. Ellos le dieron a los Nets a Diakite, que de hecho está cortado y no sé si ahora mismo está en los Suns o algo así, de hecho sospecho que sí, porque esa foto es de los Suns, pero no lo tengo ni muy claro. Y Zaire Williams, curiosamente, está siendo bastante interesante en Brooklyn ahora mismo. No tengo claro si era carrera a largo plazo o no, pero para ser un jugador que llegó junto con una segunda ronda a cambio de un tío que no le importa a nadie, como es Mamadi Diakite, pues mira, está aportando algo. O sea que es un extra más que han sacado los Nets como parte del intercambio de Mikal Bridges. Y hay una parte más. Porque recordemos que, como decía al principio del vídeo, los Nets durante todo este momento no controlan sus elecciones hasta 2027, porque se las deben a Houston, ya sea mediante pick swap o mediante envío directamente por el intercambio de James Harden. Llegamos a este momento y los Nets le acaban de dar el pick 3 del draft, el que sería Rick Shepard, a los Rockets. Recordemos que ese pick era originalmente de los Brooklyn Nets. Hacen el intercambio de Mikal Bridges y hacen un movimiento con los Rockets para recuperar picks. El 3 de este año, el pick 3 de 2024, no se toca, pero los Nets hacen un movimiento para intentar recuperar esos picks de 2025, 2026 y 2027. 2027 se queda en Houston. Es un pick swap. O sea, los Rockets en este momento tienen el pick swap de 2025 y 2027 de los Nets y la elección directamente de 2026. Brooklyn no consigue recuperar ese pick de 2027, pero sí que recuperan 2025 y 2026. Así. Básicamente sobrepagan utilizando los picks, muchos de los picks que consiguieron de los Suns en el intercambio de Kevin Durant. Ahora que tienen además picks de los Knicks, supongo que les importa menos, y ni siquiera es que los sacrifiquen todos tampoco, pero sacrifican gran parte del valor que tienen de los Phoenix Suns a cambio de sus propias selecciones, que sinceramente valen más porque las controlan ellos mismos y porque saben que van a ser malos, aunque ahora mismo se estén resistiendo. Básicamente, Brooklyn recupera su pick swap de 2025 y su primera ronda de 2026. A cambio, lo que paga es un pick swap de 2025, no con su propia elección, pero sí involucrando el pick de los Suns. ¿Qué quiere decir esto? Que Houston en 2025 está involucrado en varios pick swaps. Tiene uno con Oklahoma, negativo, o sea, Houston podría perder su pick ante Oklahoma y empeorar su elección. Tiene otro con los Clippers y tiene ahora otro con los Suns. O sea que en el caso de que los Suns tengan un récord peor que el de los Houston Rockets, los Nets se quedan con el pick de los Rockets y los Rockets se quedan con el pick de los swaps. En este caso, con el pick de los swaps, creo que dije. En el caso de 2025 no importa demasiado, pero eso, que sepáis que Brooklyn sigue teniendo una elección, pero en vez de la de los Suns será peor en el caso de que los Rockets tengan disponible un pick peor. Lo gordo es que también los Houston Rockets se llevan el pick de primera ronda de 2027 de los Suns, sin pick swap ni nada. O sea, básicamente Brooklyn entrega ese pick. Y adicionalmente Brooklyn entrega 2 de las 3 elecciones que controla en 2029. En 2029 los Nets controlan su propia elección, el pick de los Suns y el pick de los Maps. Y aquí
Houston lo que acuerda con Brooklyn básicamente es que entre su propia elección, la de los Mavs y la de los Suns, Houston se queda las dos mejores y Brooklyn se queda la peor. O sea, los Nets en 2029, si Suns, Mavs o Rockets tienen un pick, bueno, el peor pick de los tres básicamente, imaginaos que uno tiene el pick 28 y el otro el 15 y el otro el 7, pues el pick 28 se va para Brooklyn, básicamente, los otros dos se quedan en Houston. Eso hace que Houston tenga mucho poder sobre los picks de los Suns, que les importa especialmente porque creo que tienen los ojos puestos en Kevin Durant o en Devin Booker, ¿no? Y Brooklyn ahí empeora muchísimo su potencia en picks en este caso, pero los Nets todavía tienen todo el control de los picks de los Knicks. Todavía se llevan algunas cosas, algún pick swap y algún pick adicional, tienen ese pick de Filadelfia y recuperan el control de sus propias selecciones con excepción de la 2027. O sea que sobrepagan para recuperar sus picks. Obviamente, Houston podría presionar para sacar bastante, pero yo creo que les sale a cuenta. Y dicho esto, vamos a acabar viendo qué es lo que tiene en este momento Brooklyn, porque es realmente interesante. Aquí tenéis la lista completa de las selecciones de primera ronda de los Brooklyn Nets. Este año, en el draft de 2025, los Nets controlan su propia elección, sin más, es suya. Tienen el pick de los Bucks a menos que se queden en el top 4, o sea que lo van a tener. Tienen la elección de los New York Knicks sin protecciones y se van a llevar el peor de los picks entre Oklahoma, Houston y los Suns. Teniendo en cuenta lo bien que está Oklahoma e incluso Houston y tal vez Phoenix con Kevin Durant sano, ese pick va a ser el 27, 28, 29, 30. Pero bueno, tienen básicamente 4 elecciones en el draft de 2025 y la suya potencialmente será un pick de lotería o muy probablemente será un pick de lotería. Las otras, la de Milwaukee y los Knicks no va a ser muy buena, pero bueno, 4 elecciones de primera ronda. En 2026 está todo tranquilo, controlan su propia elección y nada más. En 2027 es el único año en que no controlan su pick. Tiene un pick swap negativo. Es un pick swap. Eso quiere decir que si ellos son peores que los Rockets, que es muy, muy, muy probable, Houston se va a quedar ese pick. Esto es muy interesante para Houston, la verdad, porque sí que cabe la posibilidad de que los Nets todavía sean malos en 2027 y quién sabe, tal vez les den otro pick 3, igual que hicieron este año con Rick Shepard, y a lo mejor los Rockets son uno de los mejores equipos de la NBA y Brooklyn se lleva un pick 26. Esto puede ser bastante duro para los Nets, pero bueno, es un problema de 2027. Aparte de eso, Brooklyn sí que controla la elección de los Knicks y el pick protegido en el top 8 de los Philadelphia 76ers. Esto es lo que les queda del intercambio de James Harden. Si Filadelfia es decente en 2027 y tiene una elección del 9 al 30, se va para Brooklyn también. En el caso de 2028, los Nets tienen obviamente su propia elección y no es que tengan picks extras, pero sí que tienen 2 pick swaps, con los Knicks y con los Suns. Es poco probable, quién sabe, no lo tengo muy claro, pero si los Nets resulta que son mejores o que los Knicks o que los Suns, se pueden quedar con el pick que más le favorezca a los tres. Esto es algo interesante y también algo con lo que pueden jugar a la hora de mover alguno de esos pick swaps, incluso con algún otro equipo. En el draft de 2029, los Nets tienen su propia elección, tienen el peor de los picks, lo que decíamos antes, entre Dallas, Houston y los Suns, pero es un pick extra al final, y tienen la elección de los Knicks, o sea que en el draft de 2029 tienen 3 picks. En 2030 tienen su propia elección y en 2031 tienen su propia elección y la de los New York Knicks. O sea, en total, aparte de sus propias elecciones, restando ese draft de 2027 que no controlan mucho, los Nets tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picks extras. O sea, 8 picks extras más los 1, 2, 3, 4, 5, 6 picks adicionales suyos y este que al final, aunque sea negativo, es suyo también, pues son 15 picks en total de primera ronda. Nada mal para un equipo que hace nada tenía a sus jugadores franquicia queriendo irse y un equipo joven con un buen entrenador que necesita sumar talento, es cierto, pero que aún puede llevarse cosas por Dorian Finney-Smith, Cameron Johnson, tal vez Cam Thomas, ya se verá, Dennis Schroeder. Nada mal, la verdad. Y ya está. Esto era todo. Quería hacer un repaso de la situación de los Brooklyn Nets porque es cierto que han tenido una reconstrucción rápida y aún les queda un par de años malos probablemente, o un par de años siendo malos, pero ha hecho un muy buen trabajo cuando estaba en una situación bastante dramática. Así que nada, a ver cómo siguen saliendo de esto, pero no pinta nada mal, la verdad. Y dicho esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre quería darle una mención a esos miembros del canal que al final agradezco muchísimo vuestro apoyo. Si alguien más se quiere unir, ahí hay una opción de unirse. Y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.